Una vez que ya nos conectamos al servidor MySQL, lo que tenemos que hacer es empezar a realizar las consultas que correspondan. Y para PHP, una consulta MySQL no es otra cosa más que una cadena de texto. Es simplemente un string que tendrá como contenido cualquiera de las consultas MySQL que aprendimos hasta ahora. Crear estructuras, alterarlas, dropearlas, hacer un insert, un update, un delete o hacer un select. O sea que, volviendo al bloc de notas, podríamos decirle que queremos hacer un nuevo archivo que lo voy a guardar en la carpeta de ejemplos, que se va a llamar consulta.php, y le voy a decir que lo que quiero hacer es, por ejemplo, una consulta, una variable consulta, que sea un insert adentro de la tabla categorías, y le voy a tirar como set que solamente quiero crear una categoría por nombre. El ID va a ser automático, o sea que lo único que le voy a indicar es la categoría que voy a crear, que va a ser usabilidad. Esto sintácticamente para MySQL es correcto, pero para PHP, si le preguntamos qué tenemos en consulta, nos va a decir, voy al navegador y le digo que me abra el archivo consulta.php, me va a decir que tengo un string. Y como esta consulta no es otra cosa más que un string, podemos concatenarle cualquier valor. Podemos concatenar variables, podemos levantar datos por get, datos por post, etc. Por lo cual, si quisiéramos mejorar lo que hicimos hasta ahora, podríamos ir al Notepad y hacer una segunda consulta que sea, por ejemplo, insertar adentro de categorías, seteando como categoría el pesos get de cat. Y esto, lógicamente, si le hago un var dump, me va a devolver un mensaje de error porque no tengo en la URL el get de categoría. Pero voy al browser, actualizo, me va a decir que tengo un string, pero que no tengo la variable cat, el índice cat. Si vengo aquí y le digo que cat sea UX y meto enter, podemos ver que aquí figura ese nombre de categoría, o sea que le podemos concatenar o variables o datos recibidos por get o por post, en cuyo caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto del get de categoría en un if. Si está seteado el get de cat, tal como veníamos viendo en PHP, no hacemos ni get ni post de datos que no sepamos que tenemos. O sea que solamente si lo tengo, voy a hacer ese insert en la tabla de categorías con ese dato en particular y muestro la consulta. Como no lo tengo, bueno, en este caso sí lo tengo, pero como no lo voy a tener originalmente, si borro esa variable de la URL, voy a tener esta consulta en particular, que es la que quiero ejecutar primero para presentar el tema. Ahora, esa consulta lo único que tiene que respetar son todas las cuestiones sintácticas propias de MySQL. Es decir, dónde van comillas, comillas simples, comillas dobles, las fechas van encomilladas, es lo único que tenemos que respetar. Mientras que la cadena de texto que hicimos sea sintácticamente correcta para MySQL, va a funcionar. ¿Y cómo la ejecutamos entonces? ¿Cómo hacemos que el servidor reciba esto? Lo vamos a hacer por medio de una función que es la función MySQLi-query. Voy a hacer una consulta, voy a hacer un query al servidor MySQL. Y esa función recibe dos argumentos. Primero, la variable de conexión al MySQL que hace de credencial. Soy tal usuario con tal contraseña que tengo ciertos permisos sobre esta base de datos. Y la segunda es la consulta que vamos a ejecutar. O sea que si vuelvo al bloc de notas y le digo que quiero hacer el MySQLi-query de la variable de conexión ejecutando esta consulta, lo único que me está faltando es obtener la variable de conexión, que podría copiarla y pegarla de este archivo, o podría decirle que quiero hacer un include. Voy a hacer un include de la conexión. Así no la tengo que escribir cada vez que la necesito. La incluyo y en base a eso hago el insert. Y vamos a comentar este var dump de la conexión. Entonces vuelvo aquí, incluyo la conexión, hago el query, lo ejecuto y hago el var dump de la consulta
a ver qué fue lo que obtuve. Y lo que voy a obtener siempre es una cadena de texto, porque para PHP las consultas no son otra cosa más que una cadena de texto. Voy al navegador, actualizo, podemos ver que tengo de nuevo el insert adentro de categorías, no veo ningún otro mensaje. Si voy al servidor MySQL y me fijo en la tabla de categorías y actualizo, vamos a ver que ahora tengo como sexto dato usabilidad, que es el insert que acabo de hacer. Acabo de insertar en la base de datos un nuevo registro en la tabla de categorías en base a ese string que dice usabilidad. Lógicamente pudo no haber sido un string estático. Una vez más voy a comentar esto. Voy a bajar una copia del MySQL query adentro de este if y voy a comentar el bar dump de la consulta, porque no tengo ninguno de estos datos. No quiero que se vuelva a ejecutar la inserción de usabilidad, porque me va a dar un error, porque el nombre de la categoría es unique. Entonces, si tengo el get de cat, voy a crear una consulta, voy a insertar en la tabla de categorías ese dato que recibí por get y voy a ejecutar lógicamente la consulta 2. Vengo al navegador para poder hacer una prueba. Entonces, si actualizo, no tengo el insert de usabilidad porque lo comenté, y como no tengo ningún dato por get, no pasó nada. Ahora, si le digo que la categoría es, volvamos a ejecutar UX, hago enter y esta es la consulta que acabo de ejecutar. Si voy al servidor SQL y actualizo la tabla de categorías, podemos ver que ahora tengo como séptimo dato UX. O sea que puedo hacer una cadena de texto que vaya recibiendo datos por get y por post, y los voy a ejecutar por medio de esta función MySQL query, siempre pasando como primer argumento la conexión y como segundo argumento la consulta SQL que queremos hacer. Esta función MySQL query, si la guardamos en una variable, nos va a devolver una respuesta. En el caso del select, nos va a devolver el conjunto de resultados. Si lo que hicimos fue traer información, nos guarda en la variable lo que retornó ese select. Y cualquier otra consulta, un insert, un update, un delete, nos va a devolver true si fue correcta sintácticamente y nos va a devolver false si no fue sintácticamente correcta la consulta. O sea que podríamos hacer lo siguiente. Voy a ir una vez más al bloc de notas. Voy a ir a el index PHP y lo que voy a hacer es traer todas las categorías para la botonera. En algún lugar de todo esto tenemos la botonera de la web y tenemos aquí las categorías, que por ahora lo que hacía era un for que iba de 0 hasta el count de categorías que venía de un array. Tenemos un array de categorías en algún lado. Vamos a buscarlo a ver a dónde está. Posiblemente en la configuración. No, en la configuración no lo tenemos. Posiblemente hayamos hecho un archivo con todos los arrays. Tenemos un archivo arrays PHP y tenemos aquí las categorías. Bueno, estas categorías ya no van a venir más entonces de ese archivo de arrays, sino que va a ser una consulta a la base de datos. Quiero traer todo lo que tenga en esta tabla, porque de ese listado de categorías salen las cosas que yo publico en la web. O sea, yo no puedo publicar en la página web algo que no esté dentro de esta tabla, porque esto después se vuelve un foreign key del posteo. Cuando veo el posteo, podemos ver que en algún lado, perdón, en la relación podemos ver qué posteo está en qué ID de categoría. Entonces necesito esta información para poder traer esos datos. Voy a ir al bloc de notas entonces y vamos a hacer un cambio. Este categorías lo voy a comentar. Ya no es más el array que tenemos. Ahí va. Ya no es más un array de categorías, sino que va a ser una consulta a la base de datos. Vuelvo al index y le voy a decir entonces aquí arriba que quiero hacer la consulta a la base de datos. El nombre variable en realidad es indistinto, lo definen ustedes como programadores. De hecho, le voy a decir que va a ser la variable c de consulta. Y voy a hacer un select que traiga todo de la tabla categorías. Y solamente por una cuestión de prolijidad para el usuario, lo voy a ordenar por el nombre de categoría. Total, podemos escribir cualquier consulta SQL de las que vimos hasta ahora. Le voy a decir que los resultados sean el MySQL query de la conexión, que sabemos que lo tenemos en la configuración, está aquí, de la conexión ejecutando
coma, esa cadena de texto. Y si hago el bar dump de los resultados, y para no confundirlos voy a poner un die. Voy a mostrar los resultados y voy a cortar el resto del código para no confundirlos. Voy al navegador, voy a abrir el index del localhost y vamos a ver que lo que tengo es un objeto de tipo MySQLiResult. Tengo los resultados, pero lo que no tengo es un array propiamente dicho. Nos está faltando procesar esta información, que es lo próximo que vamos a ver. Por ahora tengo solamente un conjunto de resultados, pero que no son los datos formales. Tenemos que hacer algo distinto todavía. Ahora, tengamos presente que siempre, una vez que terminamos de trabajar con el servidor MySQL o con un conjunto de resultados, tenemos que empezar a liberar información de la memoria, lo mismo que pasaba con el GDLibrary. Una vez que terminábamos de exportar una imagen hecha por el GDLibrary, destruíamos la copia y el original para liberar memoria. En el caso de los resultados, se hace por medio de la función MySQLi freeResult. Vamos a liberar esta variable, que es la que guardó el MySQLi query. O sea que donde quiera que hayamos guardado los resultados, vuelvo, en el caso del index, esta variable R hay que liberarla una vez que terminamos de trabajar. Por lo cual, en algún lugar tendría que hacer el MySQLi freeResult de esa variable. Y otra cosa que es importante, también para optimizar recursos del lado del servidor y también la memoria, es que también tenemos que cerrar la conexión a la base de datos. Y la conexión a la base de datos se cierra por medio del MySQLi close. Voy a cerrar la variable de conexión que hayamos indicado en el MySQLi connect. Entonces, vuelvo al bloc de notas. Le voy a decir que me traiga los resultados. En este lugar los voy a tener que procesar y una vez que termina esto, voy a hacer el MySQLi-close de la conexión. Lógicamente, si queremos estar seguros de que no hay ningún error, porque si cierro la conexión y luego quiero hacer otra consulta, va a devolver un error, y si libero de memoria los resultados y después los quiero utilizar, me va a devolver error. Por lo cual, si queremos ordenar esto, voy a cortarlo, voy a eliminar este die, y muy probablemente esas líneas de código deban suceder una vez que terminó toda la web. Una vez que ya mostré toda la información, al final voy a abrir un bloque de código PHP para liberar todos los resultados de memoria y para cerrar la conexión a la base de datos de forma tal de que tenga la garantía de que ya terminé de trabajar. Si llegué hasta el final del bloque de código es porque no queda ninguna otra acción pendiente para hacer.